Muy buenas jóvenes, en el video pasado le estuvimos hablando sobre los comandos DDL, específicamente con el comando create database y create table, aunque también tocamos los comandos DML, comandos de manipulación o lenguaje de manipulación de datos, y estuvimos viendo el insert, el select, el update y el comando delete. Ahora vamos a seguir con los comandos DML, perdón, DDL, comando el lenguaje de definición de datos, y vamos a tocar el comando altern, que es para modificar la tabla, el comando drop, que es para borrar una tabla, y el comando truncate. Específicamente en el comando alter table hay diferentes variantes, porque con él podemos añadir una columna en la tabla, podemos borrar una columna, podemos cambiarle el nombre a la columna, es decir, podemos renombrarla, y podemos cambiar el tipo de dato que utiliza esa columna. Entonces vamos a comenzar con añadir una columna a nuestra tabla. Vamos a seguir utilizando el ejemplo de la base de datos farmacia y la tabla cliente. Aquí tenemos nuestra tabla cliente, que tiene los siguientes atributos, que es código, nombre, apellido y teléfono. Vamos a agregarle un atributo más, y va a ser el atributo email, ¿verdad? Un email. Vamos a agregarle una columna llamada email a nuestra tabla, y para ello vamos a utilizar el comando altern. Déjenme escribir aquí para así poder identificar que vamos a trabajar con estos comandos. Comandos DDL. Y vamos a ponerlo en un comentario para que ok. Perdón, asterisco. Asterisco. Bien, así se escriben los comentarios. Ok, entonces vamos a comenzar con modificar, agregándole una columna, la columna email, a nuestra tabla cliente. Entonces escribimos alter table. Aquí ponemos el nombre de la tabla. Ok, me está tomando como que es un... Ok, ahora sí. Que era parte del comentario. Bien, entonces alter table, el nombre de la tabla, que es cliente. Ahora vamos a poner add, para añadir, y el nombre de la columna, en este caso se va a llamar email, y le vamos a poner el tipo de datos que va a contener nuestro email. Vamos a decir que es bachar, y lo vamos a poner de 40, y aquí vamos a finalizar. Entonces seleccionamos y nuestro comando se ejecutó satisfactoriamente. Vamos a utilizar el comando select para visualizar el contenido de nuestra tabla.
y ver si nuestra tabla ejecutó. Ok, ahí tenemos nuestro atributo email. No tiene nada porque no le hemos agregado nada. Entonces podemos utilizar nuestro comando update para así añadir los correos que sean necesarios a nuestra, vamos a decir que, ok, vamos a ponerle aquí lo mismo, cliente, pero vamos a email para modificar ese campo, agregarle. Y aquí pues, entonces se va a llamar Juana 1 arroba un correo ahí ficticio, simplemente para la prueba, y le damos actualizar. Ok, parece que se nos fue. Se nos fue, ok. Ok, vamos a verificar, ejecutar. Ok, ahí dice que nuestro comando se ejecutó satisfactoriamente. Vamos a verificar si se agregó. Dice que sí, que se agregó aquí. Vamos a agregarle a Ramón, por ejemplo. Lo voy a poner así mismo con el nombre Ramón M. Le voy a poner. Y en este caso es el código número 3. Si lo dejo así, se cambia el código de Juana. Y aquí pues lo voy a actualizar. Entonces verificamos, ejecutamos y ahí se está cambiando. Ok, vamos a cambiarlo demás. María. También, vamos a dejarlo así. Y María también se ha ejecutado. María, ok. Perdón, dejé el mismo código, por eso Ramón, bueno, vamos a ponerle Ramón otra vez. Ramón M fue que le puse el código 3. Se me olvidó cambiarle el código. Vamos a ponerle a María. Ok, ya Ramón tiene su email que lleva. Vamos a poner a María, María número 2. Vamos a cambiar este código, María número 2, para que no nos vaya a pasar lo anterior. Y María, vamos a ver si se modificó exactamente. Ya se ha modificado. Vamos a cambiarle a Camila. Y le vamos a cambiar también, en este caso Camila el número 4. Y le vamos a cambiar a Marcos. Vamos a cambiarlo ahora y así lo visualizamos todo junto. Marcos es el número 5. Y ahora sí lo podemos visualizar. Entonces ahí están todos con su email cambiado. Bien, eso es añadiendo el atributo o la columna email. Pero vamos a decir que no era email, que era correo electrónico.
lo que teníamos que ponerle. Es decir, vamos a renombrar esa columna. La vamos a renombrar. Entonces, para renombrarla en SQL Server, vamos a utilizar el comando rename, ¿verdad? Renombrar, rename column. Pero en SQL vamos a utilizar otra forma para nosotros renombrar esa columna. En otros lenguajes podemos utilizar la sintaxis alter table, el nombre de la tabla, luego el nombre rename column, el nombre viejo, to, el nombre nuevo. Pero ¿qué pasa? Que esa sintaxis nos da un error. En SQL entonces debemos utilizar esta sintaxis. Vamos a escribir exe y vamos a poner sp-rename. SP de store procedure, procedimiento almacenado. Rename, entonces vamos a poner el nombre de la tabla, entre comillas, simple. En este caso vamos a poner cliente, así se llama la tabla, cliente. Y vamos a ponerle punto el nombre viejo de el nombre de la columna, en este caso email. Y ponemos punto, separamos por coma, luego vamos a poner el nombre nuevo. El nombre nuevo se va a llamar correo. Correo, bien. Y separamos por coma, entonces escribimos column, también entre comillas. Column, punto y coma. Y ya con esa sintaxis, pues nuestra columna se va a agregar. Ok, aquí hay algo mal escrito, es rename. Bien, rename. Seleccionamos y ejecutamos. Y dice que nuestro comando fue ejecutado satisfactoriamente. Vamos a verificar si nuestra columna se llama correo. Y efectivamente nuestra columna se llama correo. Ya no se llama email, sino se llama correo. Perfecto. Vamos a agregar una columna más para así nosotros poder borrar o utilizar el comando borrar. Vamos a introducir la columna dirección. Bien, la columna dirección que no está en nuestra tabla. Y vamos a utilizar el comando add. Vamos a ponerle add dirección. Y le vamos a poner que la dirección es de 80. Valor de 80. Y también varchar. Lo ejecutamos. Dice que fue satisfactoriamente. Visualizamos nuestra tabla con el comando select. Y aquí está nuestra otra columna agregada. Vamos a borrar ahora esa columna y vamos a utilizar el comando delete. El comando delete. El comando drop para borrar la columna, porque estamos hablando de una estructura y el comando drop es el que utiliza para borrar las estructuras. El comando delete se utiliza para borrar los datos. Entonces escribimos nuestra sintaxis y nuestra sintaxis sería de la siguiente forma.
alter table, el nombre de nuestra columna, nuestra tabla. Vamos a poner lo que vamos a borrar, ¿verdad? En nuestro comando drop y la columna que vamos a borrar. Entonces, el nombre de la columna, en este caso dirección, punto y coma, seleccionamos para borrar nuestra columna dirección y dice que fue satisfactorio nuestra columna borrada. Vamos a visualizar nuestra tabla con select y aquí ya no está la columna correo. En el comando alter table hemos añadido una tabla o una columna, hemos añadido dos columnas, hemos modificado el nombre, lo hemos cambiado, pero también podemos borrar la columna. Bueno, también hemos borrado la columna, en este caso. La hemos agregado, la hemos modificado y la hemos añadido. Borrado, modificado y añadido. Bien, entonces para cambiar el tipo de datos, pues simplemente hacemos un alter table. Bien, y lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a ver tipo de datos. Si le cambio, ok, vamos a ver para cambiar el tipo de datos numérico, ¿verdad? De teléfono. Vamos a cambiarlo a varchar. Vamos a cambiarlo a varchar, el tipo de datos de teléfono. Entonces, nosotros utilizamos alter table, el nombre de la tabla. Entonces vamos a poner alter también. Ahora column y el nombre de la columna y el tipo de datos que vamos a agregar o que vamos a cambiar. Entonces en este caso varchar. Recuerden que lo hemos, es decir, el teléfono tiene un tipo de datos numérico. Bien, vamos a ponerlo varchar de 15. Punto y coma. Y vamos a seleccionarlo todo y le vamos a dar a ejecutar. Bien, entonces nuestro tipo de datos se cambió correctamente. Vamos a, bueno, en este caso, perdón, para seleccionarlo vamos a utilizar el select, ¿dónde está el select? Ok, está aquí el select. Para visualizarlo, aunque aquí no va a haber una diferencia, tenemos que entrar en la estructura para poder ver que el tipo de datos se ha cambiado. Vamos a entrar aquí, vamos a ir a nuestra base de datos farmacia, que no la veo que está por ahí. Vamos a ver, ok, ahora sí. Y tabla, y vamos a darle un clic derecho y vamos a entrar a diseño. Nos va a presentar el diseño de la tabla, cómo está creada, cuál es su estructura, el tipo de datos, y aquí vemos que el tipo de datos es varchar. Antes, acuérdense que era numérico, ya está cambiado y tiene 15. Bien,
Creo que ahí hemos abarcado la mayoría de los tipos de datos, perdón, la mayoría de comandos de DL. Tenemos, ok, falta el comando drop para nosotros borrar y truncate para nosotros, para borrar los datos de nuestra tabla. El comando truncate borra, bueno, lo que hace es que borra los datos de la tabla, pero deja la estructura. El comando drop borra todo, la estructura con los datos también. Vamos a borrar, vamos a utilizar el comando truncate para verificar la tabla o para verificar cuál es la acción que hace con la tabla. Esta es la tabla y vemos que tenemos 5 registros ahí. Entonces, cliente. Seleccionamos. Damos truncate, dice que fue satisfactorio. Vamos a ejecutar el comando select. Y nuestra tabla, los datos están borrados, pero la estructura está ahí. Dice código, nombre, apellido, tabla, teléfono y correo. Ahora vamos a utilizar el comando drop para borrar esa tabla, que cuando le dé me va a decir que la tabla no existe. Cuando le dé para yo visualizarla. Entonces vamos a escribir el comando drop y el nombre de la tabla. Podemos poner cliente, ok, table, le falta. Create table, drop table y le damos a ejecutar y dice que el comando fue completado correctamente. Vamos a utilizar el select para visualizarla. Y si vemos, ya me está poniendo ese signo rojo de que no existe la tabla. Cuando le doy a ejecutar, dice que la tabla no existe porque la acabo de borrar. Bueno, hasta aquí ha sido el uso de los diferentes comandos de DL, DML en SQL Server. Bien, pues nada, hasta la próxima.